Buenas tardes, es un verdadero gusto este día estar aquí con ustedes e impartirles esta clase. Mi nombre es ingeniera Sonia Hernández y es un verdadero privilegio verlos a todos aquí este día. Este día vamos a hablar sobre el tema de los triángulos. Déjenme empezar contándoles que pertenezco a la Escuela de Ingeniería Mecatrónica y vamos a empezar con la presentación. Triángulos. Los triángulos nos han rodeado a través de lo largo de nuestros estudios. Empezamos desde el kinder a ver lo que es la figura triángulo para irnos familiarizando. Regularmente nos asignaban a la figura triángulo un color para que aprendiésemos el color y la figura geométrica. Pero ahora vamos a empezar con lo que es triángulo. Definición de triángulo. Viene del origen del latín triangulus y es una figura o un polígono que está compuesto por tres lados. Esta figura geométrica se une a partir de la unión de tres rectas que no están en la misma línea recta, están desalineadas. A esos puntos donde se unen las rectas se le va a llamar vértices. Y a las figuras largas que están entre vértice y vértice se le va a llamar lado del triángulo. Elementos que forman un triángulo. Tres vértices, tres lados y tres ángulos interiores. Podemos ver en la figura que tenemos en esta diapositiva que a los vértices se le denota con la letra mayúscula ABC, a los lados con la letra minúscula ABC y a los ángulos se le denota con las letras griegas alfa, beta y gamma. Tenemos la definición de lo que es un vértice. Dice que es cualquiera de los tres puntos no colineales que puede ser representado por letra mayúscula, como ya bien les decía, y no importa el orden. ABC, ACB, BAC, se puede denotar de cualquiera de los órdenes y estamos hablando del mismo triángulo. Tenemos lo que son los lados. Cada par de vértices determina un segmento que se conoce como triángulo. Al igual que el lado que los vértices, no importa la manera como los denotemos ni el orden en el que lo hagamos. Está dado por la letra minúscula y la sumatoria de los lados de un triángulo se va a conocer siempre como perímetro. Tenemos los ángulos. Estos van a ser representados por la letra griega, como ya se los dije anteriormente, alfa, beta y gamma. Y van a ser los ángulos anteriores los que estamos viendo en esta presentación en este momento. Vamos a ver lo que es la clasificación de los triángulos. Se pueden clasificar de dos maneras: por la relación entre las longitudes de sus lados y por la amplitud de sus ángulos. Por la relación entre las longitudes de sus lados tenemos la clasificación del triángulo equilátero, que es un triángulo bien característico. La figura nos muestra que es un triángulo que tiene los ángulos de la misma medida y también los lados de la misma dimensión. Esa es la característica principal para que aprendamos concepto de lo que es el triángulo equilátero. Tenemos ahora el triángulo isósceles. Este va a tener dos lados de la misma dimensión y dos ángulos de la misma dimensión. Solo el tercer lado y el tercer ángulo va a ser de otra dimensión. Y tenemos el triángulo escaleno. Este triángulo tiene longitudes diferentes tanto en los ángulos como en los lados. No es igual que ninguno de los otros dos. Tenemos ahora la clasificación por la amplitud de sus ángulos y vamos a ver en esta clasificación los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. En el triángulo rectángulo tenemos que la característica principal de este triángulo es que tiene un ángulo de 90 y que los otros dos lados, miden respectivamente 30 y 60 grados, haciendo una sumatoria total de los ángulos interiores del triángulo de 180 grados. Vamos a llamarle a los catetos que están al lado del ángulo de 90, cateto opuesto, cateto adyacente, dependiendo a la hora de resolver ejercicios, y al lado más largo, hipotenusa. Ahora seguimos con la clasificación por la amplitud de sus ángulos y tenemos el triángulo oblicuángulo, que va a ser aquel triángulo en el que ninguno de los ángulos interiores va a ser recto. Dentro de la clasificación de los oblicuángulos están los obtusángulos, que viene de la palabra obtuso, que significa
que tiene un ángulo mayor a 90 grados y los otros dos menores. Y el acutángulo, que es cuando sus tres ángulos interiores son menores de 90 grados. Vamos a ver ahora lo que es un poquito ya para hacer ejercicios, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que todo triángulo rectángulo va a tener el cuadrado de la longitud de la hipotenusa y va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos respectivos. ¿A qué me refiero con esto? A que c cuadrado sería la hipotenusa igual al cateto a cuadrado más el cateto b cuadrado. En la parte de abajo de la diapositiva se representa el despeje para cada uno de los lados cuando se quiera conocer sea el cateto opuesto, el cateto adyacente o la hipotenusa. Vamos a ver ahora un ejercicio con el teorema de Pitágoras para que veamos cómo se aplica el teorema que acabamos de ver anteriormente. Una escalera de 65 centímetros se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera está a 25 decímetros de la pared. ¿Qué altura en decímetros alcanzará la escalera? Nos están pidiendo la altura representada ahí por la letra H. Que para el caso del ejercicio, si revisamos lo del teorema de Pitágoras, conocemos la hipotenusa, que es 65 decímetros. Conocemos el cateto opuesto, que es de 25 decímetros. Y nos están pidiendo el cateto adyacente, que es la altura H. Vamos a utilizar dentro de las formulitas que vimos en las diapositivas anteriores. A es igual a la raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado. Tenemos ahí los datos sustituyendo. 65 al cuadrado menos 25 al cuadrado nos va a dar igual que el cateto adyacente va a ser igual a 60 decímetros cuadrados. Bueno, espero que se haya entendido lo que he explicado este día y nos quedaríamos este día hasta acá. Para mí ha sido un verdadero placer y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.